Hoy vamos a meternos de lleno en la historia, en la paradójica historia de la Guardia Nacional Francesa durante la Segunda República. Porque, ¿cómo es posible que una misma institución, en apenas unos meses, pase de ser la heroína de una revolución a la ejecutora de sus propios ideales? Es una locura. Fijaos en esta frase, que se publicó el mismo día que cayó la monarquía, porque lo dice todo. Revela el poder inmenso que se le atribuía. En 1848, la Guardia Nacional era, el árbitro supremo, la encarnación del pueblo en armas que decidía si algo era una simple revuelta o una revolución legítima. Tenían, literalmente, el poder de poner y quitar reyes. Y esa es la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder aquí. ¿Qué demonios pasó en esos meses tan turbulentos para que la misma fuerza que echó a un rey se volviera contra una parte de ese mismo pueblo al que, en teoría, representaba? La respuesta, como vamos a ver, nos enseña mucho sobre las contradicciones de la propia República. Vale, para entender lo que pasó en el 48 tenemos que ir un poco hacia atrás, al origen de todo. Porque la Guardia Nacional, ojo, no era un ejército cualquiera, ni mucho menos. Y aquí está la clave de todo. Desde la Gran Revolución Francesa, la de 1789, la Guardia Nacional representaba una idea muy radical. La idea de que la defensa de la patria no era cosa de un ejército de profesionales leales a un rey, sino de los propios ciudadanos con un arma en la mano. Era, la soberanía del pueblo hecha milicia. Pero claro, una cosa es el ideal y otra la realidad. Para cuando llegamos a la monarquía de Julio, ese ideal revolucionario se había desvirtuado bastante. En la práctica, la Guardia se había convertido en una especie de club de élite. Solo podían entrar los ciudadanos con pasta, los que pagaban suficientes impuestos como para poder votar. Y encima, se tenían que comprar sus propios uniformes que eran carísimos. O sea, que al final era una milicia de propietarios, una fuerza pensada para proteger el orden y las propiedades de la burguesía. Punto. Y con este panorama de milicia burguesa y elitista, llegamos a su momento estelar, febrero de 1848, el momento en que esta misma milicia se convierte, contra todo pronóstico, en la gran protagonista de una revolución popular. Todo empezó por la prohibición de un banquete político. La gente salió a la calle. El gobierno, muy seguro de sí mismo, llamó a su Guardia Nacional para que pusiera orden. Y aquí ocurrió lo impensable. El 23 de febrero, los guardias se negaron en redondo a disparar contra los manifestantes. Es más, se pusieron en medio, entre ellos y el ejército, para proteger la insurrección. Para el rey, para Luis Felipe, esto fue el fin. Se quedó sin su principal fuerza de orden. Su poder se esfumó. Al día siguiente, no le quedó otra que abdicar. El historiador Georges Duveau lo clava con esta frase. La revolución no ganó por la fuerza de los que protestaban, sino porque la fuerza que debía aplastarlos se cambió de bando. O sea, la Guardia Nacional no es que permitiera la revolución, es que la hizo posible. Sin ellos, no habría pasado. Pero justo aquí, en medio de la euforia revolucionaria, es donde empieza a torcerse todo. El nuevo gobierno tomó una decisión que iba a cambiar a la Guardia para siempre y que, sin saberlo, estaba plantando la semilla de su propia destrucción. A ver, para que nos hagamos una idea, antes de la revolución, la Guardia Nacional contaba con poco más de 56.000 hombres. Era una fuerza pequeña, muy exclusiva, una élite, vamos. Pero entonces llegó el nuevo gobierno republicano, proclamó el sufragio universal masculino y dijo, pues vamos a democratizar también la Guardia. Se quitaron todos los requisitos de dinero. El resultado, una auténtica explosión. De repente pasaron a ser 190.000. 190.000. La Guardia casi se cuadruplicó en cuestión de semanas. Y claro, esto provocó una fractura interna tremenda, fatal. De la noche a la mañana, dentro de la misma institución, tenías a dos ejércitos con intereses totalmente opuestos. Por un lado, la vieja guardia burguesa, obsesionada con el orden, y por otro, miles y miles de nuevos miembros de la clase obrera, muchos en paro, muy radicalizados, que veían en la guardia una herramienta para conseguir una república social de verdad. La institución se convirtió literalmente en un espejo de la guerra de clases que estaba partiendo Francia en dos. Y esa bomba de relojería interna estaba a punto de estallar. Y lo hizo de la forma más brutal que uno pueda imaginar, en junio de 1848. Ese fue el momento en que el héroe de febrero se quitó la careta y enseñó su cara de verdugo. El detonante fue el cierre de los talleres nacionales. Estos talleres eran una especie de programa de empleo público que daba de comer a miles de obreros en París. Cuando la nueva asamblea, que era muy conservadora, decidió cerrarlos, básicamente lanzó a la miseria a una masa de gente desesperada. La insurrección era solo cuestión de tiempo. Para gente como Karl Marx, lo que vino después no fue ninguna sorpresa, vamos. Él ya lo había dicho. La Guardia Nacional era, en esencia, la burguesía en armas.
Su lealtad final no estaba con la República ni con el pueblo, sino con la propiedad privada. Y en el momento en que los obreros amenazaran esa propiedad, no iban a dudar ni un segundo en actuar. Y así fue. Las cifras de lo que pasó son de verdad escalofriantes. Durante 4 días, París se convirtió en un campo de batalla. Pero esta vez, la Guardia Nacional, la parte burguesa, claro, y además batallones que trajeron de provincias para asegurarse de que fueran conservadores, luchó junto al ejército para aplastar las barricadas de los obreros. El resultado, una masacre. Más de 3.000 insurgentes muertos, 12.000 arrestados. La promesa de una república democrática de febrero quedó literalmente ahogada en sangre. Pero ojo, esta victoria de junio fue en realidad una trampa. Al aplastar a los obreros, la Guardia Nacional acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Había ayudado a reforzar un poder conservador que no iba a tardar nada en volverse contra ella. Y aquí entra en escena el nuevo hombre fuerte de Francia, Luis Napoleón Bonaparte. Y él lo tuvo clarísimo. Un régimen autoritario como el que quería montar no podía permitirse tener una milicia ciudadana con poder real. Así que se dedicó a desmantelarla, pero metódicamente, paso a paso. Primero redujo su tamaño a la mitad, luego la disolvió como fuerza política. Para cuando dio su golpe de Estado en diciembre del 51, la Guardia ya estaba tan debilitada que ni se movió. Y el remate final fue convertirla en un cuerpo casi decorativo, con oficiales puestos a dedo por él y obligados a jurarle lealtad. Se acabó la milicia ciudadana. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Pues con un legado muy complejo, lleno de ambigüedades, tan contradictorio como la propia Segunda República a la que sirvió y a la que traicionó. Y es que en esa dualidad está la clave de todo. Fue la fuerza que hizo nacer la República en febrero, pero también la que la vació de contenido social en junio. El conflicto interno que tenía, esa lucha entre burguesía y proletariado, fue exactamente el mismo conflicto que desgarró y al final mató a la Segunda República. Y la ironía final es tremenda. Fue aniquilada por el mismo poder autoritario que ella misma ayudó a crear con la represión de junio. La historia de la Guardia Nacional de 1848 nos deja con una pregunta que sigue resonando hoy y que va mucho más allá de la Francia del siglo XIX. Nos obliga a pensar qué significa eso de el pueblo y sobre todo qué pasa cuando una fuerza armada dice representar al pueblo en un momento en el que el pueblo está básicamente en guerra consigo mismo.